Iniciativa Pol Asturiano, Nesondes. Bones collacies y collacios, quien tama el programa radio de la Asociación Iniciativa Pol Asturiano. Falamos toles elmanes na nuesa lingua y de la nuesa lingua asturiana. Esclaríamos que lle Iniciativa Pol Asturiano. Iniciativa Pol Asturiano lle una asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano y por reconocimiento de los derechos lingüísticos de los falantes. Toles elmanes vamos a aportaros a lo largo de los alrodio 30 minutos que dura este espacio radiofónico, milenta cosas pas que disfrutéis, sintiendo charres, reflexiones, músiques y demás todo ello en asturiano. Dicimos que si vos apetez ponemos en contacto con nos, hay de ellos lugares na rede pa facelo. El nuestro mail lle contactu@iniciativapolasturiano.org. Ao podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. También estamos en la página web de la propia asociación, que lle como sigue, iniciativapolasturiano.org. Además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. ¡Entamamos! Bueno, soy Verbal de Xera y esto es Iniciativa Pol Asturiano, Nesondes. Seguimos Iniciativa Pol Asturiano Nesondes y en este caso vamos a ir para la Villa del Adelantado, para Avilés, porque allí están haciéndose muchos cosuques al rodio de la nuestra lingua y estamos en contacto a través de la línea telefónica con el concejal de Cultura del Concello de Avilés, Román Antonio Álvarez. Román Antonio Álvarez, muy buenas, muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias a vosotros por llamarme. Bueno, Román, vamos a entamar falando una feria del libro, el disco en asturiano, que se está celebrando en Avilés. ¿Qué nos puedes contar de esta primera actividad? ¿Dónde nace la idea de entamar esta iniciativa? Bueno, pues es una iniciativa de la Consellería de Cultura, concretamente de la Dirección General de Política Lingüística y de los llibreros, de la Asociación de Llibreros del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Avilés, que, bueno, pensamos que una cultura y una lengua que quiera exposigar tiene que tener efectivamente una base literaria fuerte, y para eso hay que promocionar, hay que hacer que lo que se publique en asturiano, tanto sean libros como discos, que y el soporte habitual, pues que promocionada, ¿no? Y hacer que llegue a la gente pueda toparla con facilidad. Y entonces pensamos que hacer una feria de estas características que sería una cosa pero buena. Avilés es una ciudad que tiene una tradición cultural muy importante y que el tema de los libros siempre estamos trabajando en distintas actividades, pero no teníamos ninguna que promocionar específicamente el tema de la literatura y de la música asturiana. Y bueno, pues eso nos ofrecemos para ser sede dentro de esta semana de les Lletres que se fae cada año en Asturias, para ser sede permanente de esta actividad, y así fue como entamamos. Y bueno, pues ahí está en la antigua pescadería. Todo tiene la característica de que no es una feria donde haya diferentes stands con diferentes librerías, sino que es una sola librería, un solo mostrador, en donde todas las librerías en esta feria pues están trabajando juntas y ofrecen a la gente que acude allí pues un solo mostrador y para que vea las publicaciones y para que pueda atoparse con los discos y con los CDs en asturiano. Y alrededor también, alrededor de ello están haciéndose también de ellas actividades musicales y literarias, que yo creo que hacen pues de esta feria pues una actividad pero guapa, que la gente está acudiendo pues mucho. Y aparte, Román, ya la primera edición de esta feria, que nace un poco con la vocación de quedarse en Avilés en años sucesivos, supongo, ¿no? Sí, esa ya es la idea. Y la idea ya era una actividad que no existía,
pensamos que ya era bueno el ponerla en marcha y que Avilés fuese la sede. De la misma manera que otras actividades van rotándose por distintos municipios de distintos concellos de la región, pues la idea es que permanezca aquí en Avilés. Nosotros hacemos también en torno a las Hermanas de Sietres pues les xuntes de escolinos, hacemos también xornais con conferencias, concursos de dibujo en las escuelas con la entrega de los mascotines, en fin, hacemos nosotros también de ellas actividades, y esta feria del libro pues sería parte integrante de toda esa programación del Concello de Avilés que ofrecemos en las Hermanas de les Sietres, junto con todas las demás actividades que se hacen en otros concellos. Y además, Román, decíamos que, y quería fondar nese tema que nos estabas contando, la Xunta de Escolinos y Escolines que faise desde 10 años al rodio de la Semana de les Sietres asturianes, que agarras un tema con los colegios e institutos de enseñanza secundaria de Avilés y la Redolada, y traballen con talleres nos propios centros. Eso é digamos, una actividad perinteresante, porque é un xeito de averar a los escolinos la nuestra lingua que siempre tienen falta de ello, ¿no? Sí, pues mira, y es las décimas xornades de escolinos que hacemos en el concello, y ahí trabajan niños y niñas de primaria y también de secundaria, de toda la comarca, no solamente de Avilés. Tuvimos, pues mira, el primer día dedicamos a la enseñanza primaria y fueron casi 600 escolinos los que estuvieron participando, y después ayer fue el día dedicado a la enseñanza secundaria y fueron 200 escolinos de enseñanza secundaria los que estuvieron también trabajando y mostrando lo que habían trabajado durante 2 o 3 meses con sus profesores y profesoras. Y pues este año fue en torno a la música, hicieron representaciones, cantares, pero no solamente de música tradicional, sino por ejemplo, salieron grupos imitando a Dixebra, por ejemplo, ¿no? Que ya el rock en asturiano y tal. Fue una cosa pero guapa y pero interesante, que trabajen, ya digo, en las escuelas durante 2 o 3 meses, y después vienen aquí a la Casa de la Cultura y representen ahí todo el trabajo que hicieron, todo en torno a la lingua y a la historia, a la cultura de Asturias. Y a mí me parece que lleva una estalla muy satisfactoria y muy interesante para poder reconocer los propios escolinos, que lleven las generaciones del futuro su cultura, y poder amarla y poder promocionarla y poder utilizarla. Y Román, aprovechamos que estás con nos aquí en el nuestro programa. Estamos hablando con el concejal de Cultura del Concello de Avilés, Román Antonio Álvarez, para entrugarte, ¿qué posición o qué papel tiene la lengua asturiana dentro del Concello de Avilés? ¿Qué importancia se da? Y también si sois conscientes de lo importante que que un concello, estamos hablando del tercer concello de Asturias, trabaje por la lengua asturiana, tenga todo este tipo de actividades. Bueno, nosotros estamos pasín a pasín profundizando en la utilización de la lengua asturiana dentro del concello en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Por ejemplo, aprobamos tener la toponimia del concello aprobada en asturiano. Estamos rotulando todas las dependencias de las distintas dependencias del concello también, poco a poco, porque cuesta perres y ahora hay pocos para ir cambiando los letreros y los rótulos y ponerlos todos en asturiano. Estamos editando cada año, editamos, por ejemplo, una guía del parque de Ferrera en asturiano, editamos otra guía de monumentos de Avilés, guía de monumentos de Avilés también en asturiano. Es decir, que estamos haciendo publicaciones en asturiano, y estamos trabajando con las escuelas, con los escolinos, también en todos los temas que tienen que ver con el asturiano y con la cultura, con la nuestra cultura, ¿no? Y una labor y una estalla que hay que tomar con paciencia, pero sin desmayo. Y yo creo que
poco a poco vamos consiguiendo que la gente vea el asturiano y la utilización del asturiano como algo normal. Al principio, pues ya sabes que era como si tuviésemos vergüenza de utilizar lo nuestro, y hay que hacer que se vea como normal, incluso como una reivindicación de que la nuestra lengua, la nuestra cultura no desaparezca, y no tiene que desaparecer porque nosotros efectivamente la utilicemos con normalidad. Y esa normalización pues tiene que empezar por la gente, y ahí es donde está la nuestra estalla, poco a poco haciendo camino. Y ahí estamos, ahí estamos. Y además, Román, teniendo en cuenta que Avilés y un concello que por la su historia recibió muchos inmigrantes que fueron a trabajar fai cuanta allá, bueno, ahora los fillos ya son asturianos de nacencia, pero que digamos que Avilés quizá ves más importante ese labor de esparder el asturiano y que la siente garre pues ese ciño por la nuestra lengua, ¿no? Sí, y es verdad que aquí, claro, después de la guerra civil, con la llegada de la Sidesa, pues fíjate, una villa que tenía 22.000 habitantes pasó a más de 80.000, y toda esa nueva población ya era de fuera. Pero hoy en día, bueno, aquí en Avilés siempre hubo una tradición del asturiano muy fuerte, y tuvimos gente como, pues no sé, como Marcos del Tornillo, que ya en el siglo XIX y principios del XX escribían en asturiano y eran súper importantes, o Bernardino Guardado, que es el poeta precursor del surgimiento de la literatura en asturiano, ¿no? Es decir que, pero y es verdad que tuvimos ahí un momento de una gran inmigración que digamos que soterró un poco esta conciencia de lo nuestro, pero las nuevas generaciones ya asimilaron perfectamente que son de aquí, y son tan combatibles o más que los que son de familias asturianas de muchas generaciones. Es decir que yo creo que ahora ya no hay diferenciación alguna, y que todos los jóvenes de Avilés son conscientes de que son asturianos, y que la lengua y la cultura asturiana llena de ellos, aunque tengan unos orígenes en algunos casos de fuera de Asturias, ¿no? Si falamos de las tres poblaciones más importantes de Asturias, que son Ubieu, Xixón y Avilés, tenemos a tres partidos diferentes gobernando. En Ubieu el PP, en Xixón tenemos a Foro, y vos en Avilés sois del Partido Socialista. En ese aspecto, ¿cómo se agarra cuando tenemos el gobierno asturiano, que ya el Partido Socialista también, que hay de ellas críticas a cómo se está trabajando la lengua asturiana, y por otro lado, desde un concello como Avilés vemos que estáis haciendo da que cosa por la nuestra lengua? Esas cosas, ¿cómo se falen, o cómo hay esa relación entre el gobierno asturiano, que ya es el mismo partido, y el concello de Avilés, o esas cosas cómo se pueden xuntar? Bueno, nosotros tenemos una buena relación con la Dirección General de Política Lingüística, tenemos una buena relación. Cuando llevamos al Pleno la normalización de la toponimia, pues aprobámoslo por unanimidad. Quiere decirse que yo creo que la normalización del uso del asturiano, que es una cosa que yo estoy seguro que va a hacerse, que llegará. Ahora tenemos el problema de las perras, ¿no? Que hay pocas perras para todo, y bueno, pues en este tema también eso acúsase, porque el dinero es un soporte fundamental para hacer cosas. Pero nosotros, bueno, priorizamos este tema y estamos dando soporte en esa carrera de fondo que yo entiendo que es el normalizar el asturiano, ¿no? Y es algo que la gente tiene que avanzar, tiene que ver como propio, y va a llegar por su propio peso, porque la gente lo va a requerir, y para eso hay que concienciarla, y hay que concienciarla con todas estas cosas que nosotros estamos haciendo. Es decir, no hay que tener demasiada prisa, pero tampoco hay que pararse, y hay que seguir ahí trabajando sin descanso,
y ese es el mejor camino para lograr ese objetivo que tenemos, que debemos de tener todos, que es el que el asturiano se normalice como lengua y asegura así su pervivencia como cultura y como lengua, y llega nuestra obligación como asturianos que somos de que todo eso se utilice con normalidad y por supuesto que no se pierda, que llegue lo que pasaría si ese objetivo de la normalización no se consigue. Y decíate porque también una de las vindicaciones que hay dentro de la lengua pues es el algamar ese carácter de oficialidad, de que sea una lengua cooficial con el castellano, y decíamos eso, que dentro de lo que son esos tres partidos que están gobernando, no solo a nivel asturiano sino en los concellos, pues dentro de su programa no hay esa capacidad o digamos ese punto de la oficialidad. No sé si desde Avilés, desde un concello, esa oficialidad ves como algo posible o cómo se puede dentro de un partido como el Partido Socialista Obrero Español, en este caso la FSA, que no contempla esa posibilidad de oficialidad. Bueno, yo soy un militante, yo no soy del Partido Socialista, o sea que yo no te puedo contestar cosas que no dependen de mí. Yo creo lo que te decía, que la oficialidad va a llegar por la vía de los hechos, de la concienciación de la gente de que va a haber la utilización del asturiano como algo normal, y por lo tanto cuando sea normal la utilización del castellano, la normalización oficial va a darse como una fruta madura. Eso puede acelerarse si las políticas lingüísticas y culturales del asturiano pues se prioricen, ¿no? Pero en todo caso, con los recursos que tenemos, lo que tenemos y hay que aprovecharlos lo mejor posible para que esos tiempos se acorten. Y yo no soy adivino para saber cuándo va a producirse esa normalización, pero estoy seguro que eso va a llegar. Y mientras tanto, los que podemos debemos de trabajar para que la gente normal de la calle no vea en el uso del asturiano y en el estudio de la cultura asturiana algo folclórico, algo de lo que se puede prescindir, sino que lo vea como algo propio y que es irrenunciable. Y en esa estalla en la que tenemos que movernos para que después la normalización política, por así decirlo, caiga como fruta madura, porque ya en la calle ya la gente la reclame mayoritariamente y de hecho no sea ninguna novedad el que haya una oficialidad, porque ya sea algo sentido y vivido por la gente del pueblo. Y ya para rematar, Román Antonio Álvarez, concejal de Cultura del Concello de Avilés, y bueno, vi una entruga casi obligada. Avilés destaca por digamos que por tener una infraestructura cultural perconocida, que es el Centro Niemeyer. ¿Qué supone para un concejal de Cultura tener una infraestructura de este tipo en un concello como Avilés, Román? Bueno, el Centro Niemeyer no depende de mí, depende del Principado, pero nosotros colaboramos muchísimo con ellos porque efectivamente están en Avilés. Y bueno, el Centro Niemeyer es una joya porque es una mirada a la esperanza de que la cultura pueda ayudarnos a progresar y a marchar para adelante. Yo creo que el Centro Niemeyer es un lugar arquitectónicamente que es estupendo de visitar y de tener en una ciudad como Avilés, pero además está llamado a hacer una programación cultural muy variada, muy potente, porque tiene infraestructuras para poder y equipamiento para poder hacerlo. Y bueno, pues para Avilés, que tiene una tradición cultural grande, el tener este centro pues es todo un lujo que estamos orgullosos de tener aquí. Estamos en tiempos difíciles donde la cultura entiéndese por muchos como una guinda en un pastel de la que se puede prescindir, pero yo pienso que la cultura es la llave para que la gente y los pueblos sean libres, y por lo tanto el pueblo que renuncia a la cultura renuncia a la libertad. Y bueno, pues el Centro Niemeyer en ese sentido es un icono de esa llamada a la libertad y esa llamada a la cultura, y Avilés, con la tradición cultural que tiene, pues yo creo que el Centro Niemeyer en Avilés es el sitio ideal donde puede estar,
y para nosotros y el complemento ideal que podíamos tener. Pero, Román, hay deyes vegaes que acúsase al Centro Niemeyer, por ejemplo, cuando hubo esa polémica con lo del concierto por la oficialidad, de que el Centro Niemeyer tiene una programación que a lo mejor non saberá mucho a lo que son temas asturianos. Non sei si la valoración de la Consellería de Cultura de la programación del Centro Niemeyer, si qué pasó también con ese concierto de la oficialidad que se denegó el uso a la Xunta por la lengua asturiana. Pues yo ahí no te puedo decir porque, como te digo, el Centro Niemeyer no depende de mí, no depende de la consellería que llevo yo, y por lo tanto no sé muy bien cuál fue el motivo por el que hubo esa polémica y esa denegación. No lo conozco muy bien. Y con respecto a si el Centro Niemeyer programa más o menos temas de la lengua y la cultura asturiana, pues bueno, eso es un tema que habrá que trabajar en el futuro, y habrá que pues ver con los responsables para que hagan cosas también en esta estalla y que vayan un poco paralelos a lo del concello. Pero repítote que eso son temas que eso deberíais de preguntarlo, de hacer la entruga a los responsables, porque podrían ellos contestarte mejor que yo. Yo me temo en un prado que no debo segar yo. Pues eso es lo que queríamos conocer, Román. Agradezcote fonderamente que atendieres la llamada de Iniciativa Polo Asturiano en Sondes para hablar de todo lo que está haciendo Avilés Polo Asturiano, pero también meternos en estos temas que mucha gente somos conscientes que están, pues entruguen por las redes sociales, entruguen por todos los medios, pues que Avilés pues como decíamos, el tercer concello más importante de Asturias, y que tiene pues cierta sonadía todo lo que pasa en Avilés, no positivo y muchas veces otros veces no negativo. Agradecemos, Román, que nos atendieres, y muchísimas gracias y por atendernos, y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros, y suerte también para vosotros, que yo creo que si tenemos suerte todos, Asturias saldrá para adelante. Venga, muchas gracias, Román. Quiero viaxar en asturiano. Quiero ver la tele en asturiano. Quiero que los meus guajes estudien asturiano. Porque el futuro del asturiano depende de ti, toma la iniciativa. Iniciativa Polo Asturiano. Seguimos na Iniciativa Polo Asturiano nes Ondes, e neste caso, como facemos deyes vegaes, vamos conocer xente que está na Iniciativa Polo Asturiano e que está facendo deyes estalles, está traballando en deyes estalles, e neste caso atiéndenos al través de la línea telefónica Alex Ordiales, que lle el vocal de Imase. Alex Ordiales, moi bones e muchas gracias por atendernos. Buenas. Alex, ¿cuál lle el to labor exactamente en Iniciativa Polo Asturiano? Bueno, pues yo ahora mismo soy el vocal de imagen de la asociación de iniciativa. Yo llevo todas las tallas de imagen. ¿Y cuál es el trabajo que lleves alantre? ¿Qué nos puedes hacer una esvilla de lo que implica ser el vocal de imagen en iniciativa? Bueno, pues por un lado tenemos una labor propia, una labor creativa de lo que es la Mistalla, que tiene todo lo que ver con el tema de diseño, de creación de la imagen de la asociación, así como la comunicación, los audiovisuales y demás que se estuvieron haciendo hasta ahora y que se farán también. Y luego, por otro lado, tenemos está la parte que asiste al resto de estalles de la asociación, ya que, bueno, como diseñador de imagen, hay que asistir a cualquier estalla que me pida cualquier cosa. Si se necesita un logotipo, por ejemplo, un cartel, cualquier tipo de cosa que nos pida alguien de la asociación, pues para todo lo que sea la presentación de la actividad. Alex, ¿qué importancia tiene la imagen en una asociación como Iniciativa Polo Asturiano cuando intenta mosarse a la sociedad? Pues yo creo que esta asociación tuvo desde un principio como muy claro que la imagen era muy importante, porque vivimos en un mundo en el que hay que destacar. Vivimos en un mundo en que en el diseño, la publicidad tiene muy claro que hay que destacar, aunque la gente normalmente asocie la publicidad al ánimo de lucro, de ganancia.
cada vez más les ONGs y las asociaciones están dándose cuenta de que también tienen que competir, que tienen que hacerse visibilizar por el resto de la sociedad, y en definitiva lo que se trata es llegar al mayor número de gente posible y transmitir una imagen de seriedad, de confianza, que se intenta transmitir pues a través de eso, del diseño. ¿Y crees, Alex, que tal gamando Iniciativa Polo Asturiano esa estalla? Tinse que traballar en algunes cosuques, en algunas cosas que tean aínda sin facer ou sin traballar fonderamente? Bueno, pues yo creo que de momento llevamos un muy buen camino en el poquitín tiempo que la asociación lleva funcionando. Yo creo que ella es reconocible. La gente cuando ve los chalecos naranjas o nuestros materiales, nuestros cartelos, el logo nuestro, yo creo que la gente ya lo reconoce, y es un año y poco que llevamos con la actividad, y algo y una meta conseguida muy buena. Creo que ser reconocibles en un año y pico, pues, es algo que perfecto, ¿no? Que si se pueden mejorar cosas, por supuesto que sí, siempre podemos ir a mejor, ¿no? Posiblemente, pues, bueno, evidentemente, al trabajar bellos estalles en iniciativa, a veces no estamos todo lo coordinados que se debería estar, igual por ahí podríamos mejorar algo. Y bueno, igual con el futuro, eso ya pensando en un futuro, crear mucha más difusión a través de, pues a lo mejor de audiovisuales más elaborados, pero bueno, en principio yo creo que el trabajo conseguido hasta ahora está muy bien, Y Alex, está acabante de sacarse un vídeo del año de actividad de Iniciativa Polo Asturiano, que está disponible en YouTube o en las redes sociales de la propia asociación. Además, creo que hiciste un pequeño estudio de la imagen corporativa de Iniciativa Polo Asturiano. ¿Qué nos puedes contar de estas dos experiencias o de estos dos cosuques que te acabantes de sacar Iniciativa Polo Asturiano? Sí, bueno, pues sí, es verdad que el día que hicimos el año sacamos un vídeo con la memoria de la actividad de iniciativa, y bueno, pretendemos que esto sea algo de más que se prolongue en el tiempo, que si se puede hacer todos los años, que sería la idea hacerlo todos los años, hacer un vídeo que resuma la nuestra actividad para que aquellas personas que colaboren con nosotros y estén interesados en nosotros y no estén implicadas al 100%, sí que puedan ver lo que se fae, ¿no? Y una forma muy buena de poder transmitir la actividad que vaya más allá de que también es necesario, ¿no? El informe escrito, la memoria y demás, pero el resumen audiovisual llega muy rápido y es un mensaje muy directo que está muy bien, y que nos ayuda a difundir todavía más. Con respecto a la imagen de iniciativa, bueno, pues sí que es verdad que lo que te decía antes, que a veces había alguna falta de coordinación y demás, y evidentemente, bueno, pues también para fomentar la autonomía de los estalles a la hora de decir, oye, pues yo quiero hacer un cartel y quiero hacerlo en el momento, sin que tenga que ser una burocracia excesiva, pues estamos intentando hacer una especie de manual de libro de imagen de marca, para que quede más o menos claro, de una manera sencilla, cómo tenemos que difundirnos, cómo tenemos que transmitirnos. Pero bueno, viene a ser en realidad el resumen del proyecto que se hizo al iniciar la actividad de la asociación, cuando se presentaron de ellos proyectos diferentes, y bueno, dio la casualidad de que salió elegido el mío, y bueno, más o menos sigue la misma línea. Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano. Acordaivos que pa ponevos en contacto con nos tal nuestro mail que lle como sigue: contacto@iniciativapoloasturiano.org, y la nuestra página web iniciativa.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. Más nada, gracias por estar ahí sintiéndonos, afallaríanos que vos prestase abondo, y en una semana estamos aquí otra vegada para aportaros charres y noticias que surdan al rodio la nuestra lingua en estos vinientes 7 días. Un saludín afalladizo a todos y a todos, ¡ta llueu!